algo está ocurriendo en el río Éufrates, y ya no puede ignorarse. El caudal desciende semana tras semana. Lo que durante milenios fue una arteria de vida para imperios enteros, ahora deja al descubierto kilómetros de lecho seco, estructuras olvidadas y marcas que no deberían estar allí. Pero lo más inquietante no es que el agua desaparezca, son los remolinos que aparecen sin advertencia, lo suficientemente violentos como para desviar embarcaciones. Son los cráteres expuestos en el fondo del río, o formaciones gigantescas que los expertos intentan explicar como antiguos impactos, aunque no exista rastro alguno del objeto que los habría causado. Solo el vacío, huecos perfectos, silencio donde debería haber evidencia, y entonces están los testimonios. Personas en distintas regiones describiendo lo mismo. Una figura colosal, alada, envuelta en algo que parecía fuego, visible apenas unos segundos antes de desaparecer en la oscuridad. Durante siglos, esto habría sido considerado mito. Pero hay un texto antiguo que menciona este lugar con una precisión inquietante. En el libro de Apocalipsis 9:14 se lee: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Lo que antes parecía símbolo, hoy parece escenario. ¿Estamos viendo procesos naturales acelerados? ¿O estamos presenciando el cumplimiento de algo escrito hace casi 2000 años? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a analizar podría cambiar completamente tu manera de interpretar estos acontecimientos. A lo largo de varios tramos del Éufrates, han comenzado a formarse remolinos de grandes dimensiones que no responden a ningún patrón climático conocido. No se trata de simples espirales superficiales generadas por el viento o el paso de alguna embarcación. Son embudos rotatorios profundos, con suficiente fuerza para desestabilizar el flujo natural del río durante periodos prolongados. O en algunos puntos, el agua se dobla hacia adentro con violencia repentina, creando vacíos circulares que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos, solo para regresar horas después exactamente en las mismas coordenadas, como si estuvieran anclados a algo invisible bajo la superficie. Pequeñas embarcaciones de pesca han sido desviadas bruscamente en cuestión de segundos. Pilotos experimentados, hombres que han navegado estas aguas durante décadas y conocen cada curva del río como la palma de su mano, reportan que el control del timón se vuelve inútil en el instante en que la corriente cambia por debajo de ellos. Los motores crujen contra una resistencia invisible. Algunos se detienen por completo mientras el agua gira en direcciones contradictorias. Las redes son arrancadas de sus anclas. Las embarcaciones de madera chocan entre sí, mientras la corriente se retuerce de manera impredecible. Varios pescadores han abandonado secciones del río, que antes consideraban completamente seguras. En las orillas más someras, el peligro se vuelve aún más perturbador. Niños que jugaban cerca de la ribera han estado a punto de ser arrastrados hacia corrientes subterráneas repentinas, que se forman sin ninguna advertencia visible. Los padres describen cómo el agua tranquila se vuelve violenta en cuestión de segundos. Lo que parece estable desde la superficie puede espiralizarse hacia abajo de forma súbita, jalando ramas, desechos y cualquier objeto flotante hacia el centro de una vorágine invisible. En respuesta, las autoridades locales han delimitado tramos enteros del río como zonas de peligro restringido. Señales de advertencia se alzan donde antes se reunían familias enteras. Los hidrólogos que estudian el fenómeno señalan que el movimiento del agua no coincide con los patrones de flujo estacional normales. Los remolinos tradicionales se forman típicamente en áreas predecibles, cerca de curvas, obstáculos sumergidos o interrupciones estructurales del lecho. Estas formaciones, sin embargo, aparecen en tramos abiertos sin ningún desencadenante geológico aparente. Aún más inusual es el movimiento circular irregular. El agua no gira en una sola dirección. En algunos casos, corrientes que rotan en sentidos opuestos colisionan entre sí, produciendo una turbulencia inestable que rara vez ha sido documentada a esta escala. Los testigos usan un lenguaje que estremece para describir lo que están viendo. Algunos dicen que el río parece respirar. Otros insisten en que se ve como si se retorciera desde abajo, como si una presión enorme estuviera acumulándose bajo el lecho fluvial. La repetición de los remolinos en coordenadas idénticas ha intensificado la especulación. Los equipos de monitoreo que rastrean la actividad
han confirmado que ciertas ubicaciones producen patrones rotatorios de forma repetida, casi como si estuvieran fijados a puntos específicos bajo la superficie, puntos que nada en la geología convencional puede explicar. Las explicaciones geológicas siguen bajo revisión. Se están considerando cavidades subterráneas, capas de sedimento en movimiento y cambios de presión causados por el rápido retroceso del agua. Sin embargo, la precisión y la recurrencia de estas formaciones siguen planteando interrogantes que la ciencia convencional no termina de resolver. Cuando la inestabilidad surge simultáneamente en secciones separadas del río, el fenómeno se vuelve cada vez más difícil de atribuir a la simple coincidencia. Para las comunidades que viven a lo largo del Éufrates, el río siempre ha sido fuente de vida. No, ahora se siente impredecible y volátil. La transformación no es gradual, es abrupta, es disruptiva. Las escrituras describieron en algún momento las aguas caóticas como símbolos de convulsión y advertencia. El Salmo 46:3 declara: aunque sus aguas bramen y se turben, aunque los montes tiemblen a causa de su braveza, ya sea interpretado como perturbación natural o como algo más profundo, el comportamiento violento del río se ha vuelto imposible de ignorar. A medida que el río se tornaba violento, algo más empezó a ocurrir. El agua comenzó a desaparecer a una velocidad que dejó atónitos tanto a los locales como a la comunidad científica. En ciertos tramos del Éufrates, los niveles cayeron drásticamente en días, no en meses. Zonas que habían permanecido bajo el agua durante décadas aparecieron de pronto como tierra seca. Extensiones de barro plano se extendían donde antes flotaban embarcaciones. Raíces de árboles antiquísimos, fragmentos de estructuras de piedra y capas de sedimento endurecido quedaron expuestos al aire libre por primera vez en generaciones. Las imágenes satelitales confirmaron el retroceso acelerado. Lo que normalmente habría sido un descenso estacional lento, parecía más bien un desagüe repentino. Los hidrólogos midieron caídas abruptas en periodos de tiempo muy cortos, muy por encima de las tasas de evaporación típicas. Algunos culparon al control de las presas río arriba y a las condiciones de sequía, pero incluso esas explicaciones no daban cuenta completamente de la velocidad con la que ciertas secciones retrocedían. A medida que el agua se retiró, los científicos comenzaron a estudiar el lecho del río recién expuesto. Lo que encontraron generó aún más interrogantes. Grandes depresiones estaban distribuidas por el terreno descubierto. Algunas eran lo suficientemente anchas como para tragarse edificios pequeños. No eran simples hundimientos causados por erosión, eran formaciones circulares profundas que parecían talladas en la tierra con una fuerza descomunal. Los equipos de investigación mapearon estructuras similares no solo a lo largo del río, sino también en regiones circundantes. En total, casi 190 cráteres de gran tamaño han sido identificados en todo el mundo con características similares entre sí. El análisis químico de las muestras de suelo reveló elementos que se encuentran frecuentemente en meteoritos y fragmentos de cometas. Se detectaron trazas de níquel y otros minerales de origen espacial. A primera vista, esto apuntaba a impactos de asteroides. Esa parecería la explicación más lógica. Objetos del espacio golpean la Tierra, crean cráteres y dejan material extraterrestre. Pero aquí es donde el misterio se profundiza de manera inquietante. Ninguno de los cráteres contenía un núcleo de impacto central. En los impactos de asteroides normales, siempre quedan fragmentos del objeto. Incluso si se vaporizó parcialmente, algún rastro del núcleo generalmente se encuentra. Sin embargo, en estos cráteres no hay nada. Cada uno de ellos está completamente hueco. Los equipos geológicos han buscado indicios de ondas de choque, capas fundidas o patrones estándar de impacto de asteroides. Gran parte de las señales esperadas están ausentes. Las formas son simétricas, pero la evidencia no coincide del todo con los modelos de impacto conocidos. En términos simples, los agujeros existen, pero el objeto que los creó no está en ninguna parte. Esto ha dado lugar a una pregunta que crece entre los observadores. Si no fueron meteoritos, ¿qué los creó? ¿Y por qué aparecen en un número tan cercano a los 200 vigilantes descritos en los textos antiguos? Para entender por qué algunas personas conectan los cráteres con la profecía antigua, necesitamos examinar el libro de Enoc.
Este texto judío antiguo, aunque no incluido en la mayoría de las Biblias modernas, contiene descripciones detalladas de seres llamados los vigilantes. Según el libro, había 200 de ellos. Eran descritos como hijos del cielo, seres espirituales enviados a la tierra con un propósito claro: observar a la humanidad, guiarla y protegerla. No fueron enviados para gobernar sobre los seres humanos ni interferir en la vida humana. Su rol era observar y reportar. Durante un tiempo cumplieron esta tarea, pero el texto dice que algo cambió. Los vigilantes vieron a las mujeres humanas y las desearon. En lugar de permanecer fieles a su misión, decidieron rebelarse. Descendieron de su lugar asignado y tomaron mujeres como esposas. Esta decisión marcó el comienzo de lo que el libro describe como un punto de inflexión mayor en la historia humana. De estas uniones nacieron seres conocidos como los Nefilim, gigantes, poderosos, violentos y destructivos. No eran seres humanos ordinarios. El libro de Enoc los retrata como físicamente enormes y moralmente corruptos. Su presencia generó miedo e inestabilidad. Según la narrativa, consumieron vastos recursos y se volvieron contra la humanidad cuando escasearon los suministros. Pero sus acciones no se detuvieron ahí. Los vigilantes también comenzaron a enseñar a los seres humanos conocimientos que habían sido prohibidos. Revelaron secretos sobre astrología, explicando cómo leer las estrellas en busca de señales y poder. Enseñaron encantamientos y hechizos. Introdujeron conocimientos avanzados de metalurgia, incluida la fabricación de armas. Compartieron información sobre mezclas químicas y prácticas cosméticas. En términos simples, le dieron a la humanidad herramientas y habilidades que no debían haber sido reveladas en ese momento. Este conocimiento, afirma el texto, condujo a la corrupción. En lugar de usar las nuevas habilidades para el bien, los humanos las usaron para la violencia, el control y el beneficio personal. Las armas multiplicaron el derramamiento de sangre. Las prácticas mágicas sembraron miedo y engaño. La sociedad se desestabilizó. Los límites morales se debilitaron. El libro de Enoc describe este periodo como uno de caos creciente. La violencia llenó la tierra. La justicia declinó. La línea entre el bien y el mal se difuminó. Este colapso moral es señalado como una de las razones del diluvio, narrado más adelante en el Génesis. Entre los 200 vigilantes, 4 líderes principales son mencionados específicamente como los principales instigadores. Estos líderes fueron vistos como la fuerza impulsora detrás de la rebelión. Persuadieron a los demás para que se unieran a ellos. Coordinaron el descenso a la tierra. Alentaron el intercambio de conocimientos prohibidos. Debido a su papel de liderazgo, no fueron considerados especialmente responsables. Según el texto, siguió el juicio divino. Los 4 líderes fueron encadenados y aprisionados. El resto de los vigilantes también enfrentó castigo. La narrativa presenta este evento tanto como una advertencia como un punto de inflexión en la historia espiritual. El libro del Apocalipsis contiene un pasaje impactante que ha captado la atención de los estudiosos durante siglos. En Apocalipsis 9, 4 ángeles son descritos como atados en el gran río Éufrates. No son seres libres que se mueven por la tierra, están contenidos. El texto dice que son retenidos hasta un tiempo específico y designado, una hora, un día, un mes y un año exactos preparados con anticipación. Este detalle ha hecho que muchos lectores se detengan a reflexionar. El lenguaje es preciso, sugiere tiempo, propósito y liberación controlada. Lo que hace esto aún más intrigante es la similitud que se encuentra en el libro de Enoc. En ese texto, 4 líderes principales entre los 200 vigilantes son señalados para el castigo. Se los describe como encadenados y aprisionados porque lideraron la rebelión. El resto de los vigilantes enfrenta juicio, pero los 4 líderes son tratados de manera diferente. Son encadenados y confinados. Los paralelismos entre estos dos textos antiguos son difíciles de ignorar. Uno habla de 4 líderes rebeldes aprisionados. El otro habla de 4 ángeles atados en el Éufrates esperando una liberación futura. Aunque escritos en contextos diferentes, la superposición en números y roles ha intensificado la especulación entre investigadores y creyentes por igual. Si volvemos al descubrimiento de casi 190 cráteres en todo el mundo, surge naturalmente otra pregunta.
El libro de Enoch describe a 200 vigilantes descendiendo, o si hay aproximadamente 190 grandes formaciones similares a cráteres identificadas, ¿qué hay de los 10 restantes? Los números son cercanos pero no exactos. Una teoría sugiere que algunos de estos puntos de aterrizaje podrían yacer bajo los fondos oceánicos profundos. Gran parte de la Tierra permanece inexplorada, especialmente bajo los océanos. El mapeo de las profundidades marinas está incompleto en muchas regiones. Si existen cráteres adicionales bajo miles de metros de agua, serían extremadamente difíciles de confirmar con la tecnología actual. Esta teoría no puede probarse en el presente, pero se discute con frecuencia creciente, intentando reconciliar la diferencia entre el número descrito en los textos antiguos y el número de cráteres identificados hasta ahora. Mientras las discusiones sobre los 4 ángeles atados continúan, nuevos reportes desde las orillas del río han añadido otra capa de misterio que nadie esperaba. Varios testigos afirman haber visto una figura alada masiva cerca de una sección recientemente expuesta del Éufrates. El avistamiento supuestamente ocurrió al anochecer, cuando la visibilidad era baja, pero no completamente oscura. Fue descrita como extremadamente alta, mucho más alta que un ser humano promedio, y con forma humanoidea. El detalle más perturbador mencionado por los testigos fue la condición de las alas. Estaban en llamas. No simplemente quemadas, sino activamente ardiendo. Con llamas parpadeando a lo largo de los bordes, como si la criatura llevara fuego dentro de sí misma. Algunos describieron el fuego como tenue y controlado, mientras que otros insistieron en que llamaradas repentinas surgían antes de desvanecerse. Las alas parecían grandes y extendidas, brillando débilmente contra el cielo nocturno. A pesar de las llamas, la estructura de las alas permanecía intacta. El cuerpo en sí fue descrito como humanoide, pero inusualmente grande y sólido, de pie con una presencia que se sentía abrumadora desde la distancia. La figura no fue vista por mucho tiempo. Los testigos dicen que permaneció inmóvil solo unos pocos segundos antes de desaparecer. Algunos afirman que se metió detrás de una formación rocosa. Otros insisten en que pareció desvanecerse en las sombras circundantes. Posteriormente, no se encontró ningún rastro físico, sin huellas, sin marcas de quemaduras, sin evidencia clara dejada atrás. Las autoridades locales no han confirmado el avistamiento, y ninguna declaración oficial ha respaldado la presencia de ninguna criatura o individuo inusual. Breves clips de video comenzaron a circular en las redes sociales dentro de horas del supuesto avistamiento. Sin embargo, el metraje es confuso. Las grabaciones son temblorosas, filmadas desde lejos y oscurecidas por la escasa luz. Algunos espectadores creen poder ver una figura alta con formas extendidas detrás de ella. Otros argumentan que es simplemente una sombra proyectada por formaciones rocosas irregulares o humo a la deriva de actividades cercanas. Algunos vinculan la figura directamente con los vigilantes descritos en el libro de Enoch. La imagen de un ser caído con alas dañadas se alinea estrechamente con cómo muchos imaginan a los ángeles rebeldes después del juicio. En esa interpretación, las alas quemadas podrían simbolizar castigo o confinamiento. Otros sugieren explicaciones psicológicas. El miedo y la expectativa pueden moldear la percepción. En áreas ya rodeadas por rumores de cráteres y entidades aprisionadas, las personas pueden interpretar formas ordinarias como seres extraordinarios. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo, algo más ha emergido desde debajo de su superficie. Secciones enteras del lecho del río seco han revelado redes de cuevas profundas que estuvieron ocultas durante décadas, posiblemente siglos. O no son pequeñas aberturas causadas por la erosión. Algunas entradas son lo suficientemente anchas para que varias personas entren al mismo tiempo. Otras descienden abruptamente hacia la oscuridad con paredes que parecen inusualmente lisas en comparación con la roca circundante. Los equipos de prospección que utilizan radar de penetración terrestre han confirmado que estas cuevas se extienden mucho más allá de lo que es visible en la superficie. Los escaneos muestran largos pasajes subterráneos que se ramifican en diferentes direcciones. Algunos túneles parecen conectarse a cámaras más profundas por debajo de la línea de flujo original del río. La estructura sugiere que lo visible en la entrada puede ser solo una pequeña porción de un sistema subterráneo mucho más grande.
Los exploradores locales e investigadores independientes que se acercan a las aberturas reportan interferencias técnicas inusuales. Las señales de radio supuestamente se cortan cerca de ciertas entradas de cuevas. Los radios portátiles que funcionan con claridad fuera del perímetro pierden la señal una vez que los individuos se acercan al interior. Las señales de teléfono móvil caen por completo en áreas donde la cobertura normalmente debería mantenerse estable. Si bien la pérdida de señal puede ocurrir en entornos subterráneos, algunos afirman que la interferencia ocurrió incluso antes de ingresar completamente a la cueva. Dentro de las cámaras más profundas, se ha descrito una extraña luz azul. Los testigos dicen que aparece tenue al principio, como un destello lejano. En algunos reportes, el resplandor pulsa brevemente contra las paredes de la cueva antes de desaparecer. No hay fuente confirmada para la luz. No ha sido documentada oficialmente por equipos científicos, pero varios visitantes independientes describen observaciones similares. Algunos sugieren explicaciones naturales como reflexión mineral u organismos bioluminiscentes. Otros permanecen inciertos. Aún más inquietantes son los sonidos grabados. El equipo de audio colocado cerca de ciertas entradas de cuevas captó vibraciones de baja frecuencia. El sonido ha sido descrito como profundo y rítmico, similar a una respiración pesada o a maquinaria distante operando muy por debajo del suelo. El tono es constante, no caótico, sube y baja en intervalos lentos. Los especialistas en acústica señalan que las cámaras subterráneas pueden amplificar y distorsionar los sonidos naturales, especialmente cuando cambia la presión del aire. Sin embargo, el ritmo regular ha generado una curiosidad adicional, que ninguna explicación convencional logra aplacar completamente. Estos elementos, túneles extendidos, interferencia de señales, luz inexplicable y sonidos de baja frecuencia, han llevado a algunos a conectar las cuevas con las descripciones antiguas del abismo. En Apocalipsis 9, el abismo es descrito como un lugar profundo que al abrirse libera humo y oscuridad. La imagen es simbólica, pero para quienes siguen los eventos a lo largo del Éufrates, las similitudes resultan impactantes. Mientras la atención permanece fija en el Éufrates, los eventos más allá del río también están generando preocupación. En todo el Medio Oriente, se ha registrado actividad sísmica inusual en los últimos meses. Terremotos pequeños a moderados han ocurrido en grupos, a veces en áreas no típicamente asociadas con terremotos frecuentes. El patrón ha generado preguntas entre las agencias de monitoreo regional. Cuando los temblores aparecen repetidamente dentro de zonas geográficas estrechas, los científicos comienzan a estudiar los cambios de tensión debajo de la superficie. Al mismo tiempo, reportes de partes de Estados Unidos describen hundimientos repentinos que se forman sin previo aviso. Carreteras han colapsado. Jardines residenciales se han abierto en cavidades profundas de la noche a la mañana. En varios casos, vehículos han sido tragados cuando el pavimento cedió. Los hundimientos no son fenómenos nuevos, pero el aumento repentino en ciertas regiones ha llevado a los estudios geológicos a reevaluar el movimiento del agua subterránea y la estabilidad del suelo. Los incendios forestales en los estados occidentales también se han intensificado. Los patrones de incendios recientes se han extendido más rápido y han ardido con más fuerza que en años anteriores. Los vientos fuertes, la sequía prolongada y las altas temperaturas crean condiciones ideales para la expansión rápida. Las comunidades han enfrentado avisos de evacuación. El espeso humo ha oscurecido los cielos sobre las ciudades. Los bomberos continúan luchando contra incendios que parecen reencenderse, incluso después de una contención parcial. Los patrones climáticos en todo el mundo también han cambiado de maneras impredecibles. En algunas regiones, las inundaciones severas han desplazado a miles de personas. Los ríos desbordan sus orillas tras tormentas repentinas. Mientras tanto, otras áreas enfrentan sequías severas. Los cultivos fracasan bajo condiciones secas prolongadas. Los niveles de los embalses caen a mínimos históricos. La alternancia entre inundaciones extremas y sequías intensas parece más frecuente que en décadas pasadas. Y añadiéndose a la lista de reportes inusuales están los sonidos atmosféricos inexplicables. En varios países, personas han grabado profundos ruidos metálicos parecidos a trompetas que resuenan por el cielo.
Los científicos sugieren posibles causas como cambios en la presión atmosférica, actividad industrial u ondas sonoras que viajan distancias inusuales debido a las capas de temperatura en el aire. Sin embargo, el impacto emocional de tales sonidos a menudo supera las explicaciones técnicas. Individualmente, cada uno de estos eventos tiene causas naturales que los expertos pueden estudiar y modelar. Los terremotos resultan de desplazamientos tectónicos. Los hundimientos se forman debido a la erosión. Los incendios forestales se propagan en climas secos y ventosos. La tensión política crece a partir del conflicto humano. Sin embargo, cuando muchas perturbaciones ocurren juntas en un periodo de tiempo corto, las personas naturalmente comienzan a buscar patrones. El Éufrates tiene un lugar único en la profecía bíblica. Apocalipsis 16:12. Habla del gran río secándose para preparar el camino hacia eventos significativos del fin de los tiempos. Apocalipsis 9 describe 4 ángeles atados en este mismo río, retenidos hasta un momento designado. Cuando los niveles del agua caen en una región mencionada tan específicamente en las Escrituras, naturalmente atrae la atención de las comunidades de fe alrededor del mundo. Al mismo tiempo, el libro de Enoc describe a 200 vigilantes descendiendo y a 4 líderes siendo aprisionados. La similitud entre los escritos antiguos y la especulación moderna alimenta el debate. Las casi 190 formaciones similares a cráteres descubiertas globalmente plantean paralelismos numéricos que algunos encuentran convincentes. Las cuevas bajo el río, la interferencia de señales y los sonidos inexplicados añaden más capas de misterio. Sin embargo, se necesita cautela. El cambio ambiental, los desplazamientos geológicos y el conflicto humano son parte de la historia. Los ríos se han secado antes. Los terremotos han ocurrido a lo largo del tiempo registrado. Las tensiones políticas han aumentado y disminuido a través de generaciones. El Éufrates nace en las tierras altas del este de Turquía y serpentea a través de Siria e Irak, antes de desembocar finalmente en el Golfo Pérsico. Es mucho más que una característica geográfica. El Éufrates ha sido un sustento para las civilizaciones, una cuna de cultura y comercio, y una fuente clave de agua para la región durante más de 6 milenios. Pero su importancia va más profundo. La Biblia lo nombra como uno de los 4 ríos que fluyen de Edén en Génesis 2:10 a 14, colocándolo directamente en el contexto del origen divino de la humanidad. Históricamente sirvió como frontera entre reinos poderosos, Asiria al este, Babilonia al sur, y más tarde el Imperio Romano al oeste. Las batallas que cambiaron la forma del mundo antiguo se libraron a lo largo de sus orillas. Era una frontera política, pero también profética. En Apocalipsis 16:12, la Biblia predice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y nuevamente en Apocalipsis 9:14, una voz ordena al sexto ángel: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río no es simplemente un escenario de fondo, es central para el plan que se desarrolla. Otras escrituras hacen eco de este tema. Isaías 11:15 habla del Señor secando el Éufrates con un viento abrasador, señal de intervención divina. Jeremías 46:10 vincula el río con un día de venganza, un acto sagrado de juicio donde el Señor empuña su espada. El Éufrates en las Escrituras se convierte en un símbolo no solo de sustento o frontera, sino de transición de una era a otra, de la misericordia a la ira. Hoy, ese poder simbólico se está manifestando de maneras reales y visibles. En las imágenes satelitales de las agencias internacionales de monitoreo muestran que el Éufrates ya ha perdido más del 60% de su caudal en comparación con el siglo pasado. El cambio climático, las presas río arriba en Turquía y la mala gestión del agua han acelerado su declive. Algunas proyecciones estiman que si las condiciones actuales persisten, el río podría secarse por completo para el año 2040. Pero esto es más que una crisis ambiental. Se está alineando perfectamente con la profecía. El secado literal del Éufrates en nuestro tiempo refleja las advertencias proféticas del Apocalipsis, transformando los titulares globales en llamados de atención espiritual. En medio del alarmante declive del río Éufrates,
un descubrimiento particular ha encendido una tormenta global de intriga. Un sistema de cuevas descubierto bajo el lecho del río que retrocede. En años recientes, un video viral que mostraba una caída significativa en el río Éufrates reveló una misteriosa abertura bajo su lecho fluvial. Lo que asombró aún más a los espectadores fue la presencia de una escalera de piedra tallada que descendía hacia la oscuridad. Los escalones son inusualmente precisos, equidistantes, simétricos y enmarcados por grandes bloques de piedra que parecen formar la entrada de una estructura subterránea. Para muchos, no se asemejaba a una formación natural, sino a una construcción deliberada. ¿Podría esto ser un antiguo túnel o algo de una importancia mucho mayor? La idea de un túnel bajo el Éufrates no es nueva. Fuentes clásicas del primer siglo describen estructuras similares bajo la antigua ciudad de Babilonia. Diodoro Sículo, un historiador griego, escribió que la reina Semíramis, una legendaria gobernante de Asiria, encargó un túnel bajo el río para viajar en secreto entre sus palacios. Otra narración de Filóstrato habló de un puente subterráneo bajo el Éufrates que conectaba las dos mitades de Babilonia, una hazaña arquitectónica que la mente moderna casi ha olvidado. Si tal túnel fue real y ahora ha reaparecido bajo el Éufrates, ¿cuál era su propósito? Aquí, la Biblia ofrece una posibilidad estremecedora. Apocalipsis 9:14-15 describe una ubicación específica bajo el Éufrates donde 4 ángeles están atados. Cuando la voz ordena al sexto ángel, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, el texto continúa. Y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La estructura revelada bajo el río ahora traza paralelismos escalofriantes con esta profecía. ¿Podría el túnel ser su prisión? Judas 1:6 añade a esta narrativa aterradora, describiendo a los ángeles que no mantuvieron su propia posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, y que han sido guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Si este pasaje se refiere a los mismos seres, entonces este túnel bajo el Éufrates puede no ser simplemente una reliquia de infraestructura antigua, puede ser la celda de contención de entidades sobrenaturales destinadas a ser liberadas. Varios residentes afirman haber escuchado ruidos extraños e inquietantes por la noche cerca de la apertura. Algunos describen sonidos bajos y gemebundos. Otros dicen haber escuchado chillidos agudos que reverberan desde las profundidades del subsuelo. Estos sonidos no son fugaces, retumban con una resonancia que persiste, sacudiendo el aire e inquietando a todos los que los escuchan. Los testigos describen los ruidos como antinaturales, o escalofriantes e imposibles de rastrear hasta ninguna fuente visible. La parte más inquietante: estos sonidos emergen de áreas donde la profecía bíblica dice que los ángeles caídos están retenidos. En 2022, un notable descubrimiento arqueológico sacudió al mundo académico y atrajo la atención de los observadores proféticos por igual. Cuando las aguas del embalse de la presa Mosul en el norte de Irak retrocedieron debido a una sequía extrema, de una ciudad antigua emergió desde debajo de la planicie de inundación extendida del Éufrates. Lo que fue revelado dejó al equipo de investigadores atónito. Una metrópolis de 3.400 años de antigüedad extraordinariamente bien conservada, considerada parte del poderoso Imperio Mitanni. La excavación, realizada en condiciones urgentes antes de que el sitio fuera nuevamente sumergido, reveló masivas estructuras de piedra y torres de defensa. La disposición e ingeniería de la ciudad mostraban un conocimiento avanzado para su época. Particularmente notables eran las paredes de yeso coloreado, restos de pinturas rojas y azules vibrantes que habían sobrevivido de alguna manera durante siglos bajo el agua. Los eruditos identificaron la ciudad como Sa-Kiku, un importante centro político y económico durante el segundo milenio antes de la Era Común. La ciudad no simplemente se erosionó y quedó a la vista con el tiempo. Estuvo oculta y luego fue revelada solo después de que el Éufrates comenzó a secarse. Ese detalle refleja un patrón profundamente inquietante. La Biblia habla a menudo de lo que está oculto siendo traído a la luz en los últimos días.
Mientras el Éufrates continúa retrocediendo, no solo se están revelando ciudades antiguas y cuevas misteriosas. Desde regiones de Irak y Turquía llegan afirmaciones de depósitos de oro y reservas de petróleo que emergen desde debajo del lecho del río expuesto. Según un conocido hadiz islámico, el profeta Mahoma predijo que el Éufrates descubriría una montaña de oro sobre la cual las personas combatirían. Este escalofriante pronóstico describe no solo el descubrimiento de tesoros, sino un conflicto global masivo, impulsado por la codicia y la desesperación. Se dice que es una de las señales clave de los tiempos del fin en la escatología islámica. El hecho de que tanto el oro como el petróleo, símbolos de riqueza y poder, supuestamente estén siendo expuestos a medida que el Éufrates se seca, da mucho que pensar. El Apocalipsis ofrece una advertencia paralela. En Apocalipsis 18, la caída de Babilonia la Grande, un símbolo de riqueza mundana y poder global, es recibida con llanto por los mercaderes de la tierra. Esto no es simplemente el colapso de una ciudad o una economía, es el fin de una era dominada por la codicia, la corrupción y el imperio humano. En las comunidades locales de Irak, circulan rumores de que los gobiernos regionales están al tanto de los descubrimientos, pero los están ocultando deliberadamente. Algunos alegan que los sitios han sido cerrados, las excavaciones detenidas y el acceso de los medios restringido bajo el pretexto de la protección ambiental. El relativo silencio de las noticias globales principales solo añade a la sospecha, y así llegamos al momento más extraordinario de todo lo narrado hasta aquí. El equipo de investigación que descendió al complejo subterráneo llegó a una cámara que nadie esperaba encontrar. El pasaje al final del corredor se abría a una vasta caverna con forma de cúpula, tan grande que las luces del equipo apenas lograban alcanzar la pared opuesta, pero lo que podían ver era suficiente para paralizar todo pensamiento. 4 enormes cadenas de confinamiento, cada una posicionada con precisión en los puntos cardinales, estaban ancladas al suelo de piedra. No eran simplemente cadenas, eran instrumentos de confinamiento elaborados con un nivel de precisión muy superior al de cualquier cultura antigua conocida. La composición era diferente a cualquier aleación terrestre. El metal contenía elementos traza que requerirían temperaturas superiores a los 3000 grados Celsius para unirse, un nivel muy por encima de las capacidades de la metalurgia antigua, y con el que incluso las fundiciones modernas luchan por mantenerse consistentes. O el concepto de que alguien miles de años atrás pudiera manipular tales materiales era absurdo. Sin embargo, las cadenas eran innegablemente antiguas, con sus superficies cubiertas por capas de depósitos minerales que solo se forman a lo largo de milenios. Lo que más los perturbó, sin embargo, fue la condición de los anclajes de piedra. Cada anclaje, un bloque tallado incrustado profundamente en la roca base, estaba partido hacia afuera, o como si algo hubiera tirado con una fuerza que ningún ser viviente debería poseer. Las grietas se irradiaban varios metros hacia el suelo de la cámara. Uno de los investigadores señaló las fracturas en el anclaje norte y murmuró: «Esto no fue erosión, algo se arrancó de aquí por la fuerza». Las implicaciones se hundieron pesadamente en el aire a su alrededor. 4 cadenas, 4 anclajes, 4 direcciones y ahora 4 puntos de destrucción. La cámara había contenido una vez 4 entidades aprisionadas, aseguradas más allá de la capacidad de la ingeniería humana para retener. El lingüista del equipo abrió su diario y recitó un pasaje de Apocalipsis 9, con la voz temblando: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río». El cuarto cayó en silencio. La conexión ya no era teórica. La estructura, las cadenas, la colocación, todo reflejaba la descripción bíblica con una precisión escalofriante. El polvo en el suelo de la caverna parecía intacto al principio, grueso, pero a medida que los investigadores avanzaban más profundo en la cámara, sus luces revelaron patrones que instantáneamente los congelaron en el lugar. Impresas en la superficie polvorosa había huellas, no un conjunto, sino 4. Cada huella medía aproximadamente 38 centímetros de largo, mucho más grande que cualquier huella humana, y el espacio entre ellas sugería seres de tremenda altura y poder. La impresión estaba notablemente bien definida. Los talones se hundieron más profundo que el antepié,
indicando una masa corporal inmensa, muy por encima del peso de cualquier animal conocido que pudiera caminar erguido. El análisis rápido de la carga estimó entre 180 y 225 kilogramos por ser. El arreglo de las huellas contaba una historia. No deambulaban al azar. Se movían con propósito. Cada paso se alineaba con precisión. Y cada camino llevaba en una dirección diferente hacia salidas separadas en las paredes de la caverna. 4 seres, 4 rutas de escape, 4 destinos desconocidos, y los patrones de polvo cerca de las cadenas sugerían algo aún más escalofriante. Las huellas aparecieron después de que se rompieron las cadenas. Estas entidades habían caminado libremente, con confianza, como si hubieran sido liberadas de un cautiverio largamente esperado. Cuando el equipo finalmente alcanzó el túnel oculto hacia el que llevaba uno de los conjuntos de huellas, una corriente de aire frío salió de la oscuridad. El túnel se inclinaba hacia arriba, terminando en una pequeña apertura creada por la ruptura sísmica de arriba. A medida que el equipo trepaba, abriéndose paso entre piedras irregulares, emergieron al aire nocturno y se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían encontrado. Las huellas continuaban afuera, y se extendían sobre la tierra expuesta, con su dirección inconfundible, hacia el pueblo fronterizo más cercano, a menos de 13 kilómetros de distancia. Y este conjunto no estaba solo. 3 otros caminos divergían por el paisaje, cada uno apuntando hacia una región diferente, hacia diferentes zonas de falla, diferentes fronteras, diferentes naciones. Dentro de horas del descubrimiento, los reportes comenzaron a inundar los canales de radio locales. Los agricultores y trabajadores del turno nocturno describían figuras altas y oscuras moviéndose por los campos. Las cámaras de seguridad captaron destellos de formas, siluetas alargadas, imposiblemente rápidas, desvaneciéndose antes de que el encuadre pudiera ajustarse. En varios pueblos, los perros se negaban a salir, aullando a caminos vacíos, como si sintieran una presencia invisible. En el interior de las cámaras más profundas del complejo, el equipo hizo otro descubrimiento que desafió toda clasificación conocida. Un pasaje estrecho previamente oculto bajo una losa colapsada conducía a una cámara auxiliar parcialmente inundada con agua fría y opaca. Al principio, la superficie parecía perfectamente quieta, pero el equipo registró pequeñas ondas que se movían en patrones no relacionados con su presencia. Luego el movimiento se intensificó. Una sola perturbación deliberada se irradiaba desde el centro de la cámara, demasiado grande para ser causada por sedimentos cambiantes. En el momento en que el dispositivo se calibró, su pantalla parpadeó con una silueta que hizo que todo el equipo retrocediera. Allí, medio sumergida pero inequívocamente viva, había una forma que medía casi 2 metros de largo, humanoide acuática, diferente a cualquier cosa documentada por la ciencia moderna. A medida que la criatura se desplazaba bajo la superficie, el escáner reveló los contornos de su cuerpo, piel gris ceniciento segmentada horizontalmente como los artrópodos de aguas profundas y reforzada con una textura que sugería armadura biológica. La segmentación se doblaba con cada movimiento sutil. Luego su cabeza emergió lo suficiente como para captar el haz de la linterna del equipo. Su mandíbula se extendía de manera antinatural hacia adelante, bordeada de dientes parecidos a cuchillas de afeitar, o lo suficientemente afilados como para cortar hueso fácilmente. Los ojos eran completamente negros, ovalados, reflectantes, y algo en ellos proyectaba un sentido de cálculo que helaba la sangre. La criatura reaccionó violentamente a la iluminación. En el instante en que el haz se posó en su rostro, se lanzó hacia atrás con una velocidad asombrosa, impulsada por una larga cola muscular similar a la de un pez que cortó el agua en un único movimiento explosivo. El análisis de laboratorio arrojó resultados que desafiaban la taxonomía. Las estructuras de ADN no guardaban ningún parecido con ninguna especie terrestre, ni siquiera con las formas de vida de las profundidades marinas conocidas por sus adaptaciones extremas. El lingüista, pálido y temblando, hojeó su diario de campo y leyó en voz alta pasajes de leyendas mesopotámicas y previas al diluvio, relatos que describían seres híbridos creados a través de uniones prohibidas, criaturas diseñadas como servidoras o guardianas de entidades que no estaban destinadas a habitar el mundo de los hombres. La realización cayó sobre todos ellos como una sombra.
Esta criatura no era simplemente un animal antiguo y desconocido. Era un remanente de algo antiguo, diseñado y directamente conectado a los 4 seres que habían escapado de sus cadenas. Un guardián abandonado, o un testigo silencioso de lo que ocurrió en aquella cámara hace milenios y de lo que acababa de ocurrir días antes. En la cámara final, el lingüista encontró símbolos que describían seres atados bajo la tierra, sellados por orden divina, retenidos para un momento específico predicho en la profecía. La realización golpeó a los 3 investigadores al mismo tiempo. La cueva no era simplemente antigua, era una prisión, y lo que había sido retenido aquí ya no estaba confinado. La primera indicación de que los eventos bajo el Éufrates estaban influyendo en el mundo superior no vino de la cueva, sino de los sismógrafos dispersos por 3 naciones. En un lapso de 27 minutos, terremotos superficiales sincronizados se propagaron por Turquía, Siria e Irak. A diferencia de las réplicas naturales, estos temblores ocurrieron a profundidades idénticas, se repitieron en intervalos idénticos y viajaron en un patrón uniforme y recto, haciendo eco de la alineación de la ruptura descubierta días antes. Los científicos intentaron clasificar el fenómeno como reajuste de placas, pero los datos los contradecían. Las placas tectónicas no coordinan su movimiento con precisión mecánica. A medida que los temblores continuaban, la atención se desplazó hacia el cielo. En las tierras fronterizas de varias regiones, los testigos comenzaron a reportar figuras aéreas luminosas que se deslizaban por la noche. Los agricultores las describían como siluetas alargadas rodeadas de una suave iluminación, moviéndose lentamente pero desafiando con determinación los fuertes vientos del desierto. El metraje de los drones capturado desde un puesto militar mostraba una de esas figuras suspendida inmóvil a pesar de las ráfagas que superaban los 65 km/h. Cuando los soldados intentaron hacer zoom, la figura desapareció abruptamente de la vista, como si se hubiera plegado en el propio aire. Las autoridades atribuyeron estos avistamientos a drones, reflexiones atmosféricas o ilusiones ópticas. Pero estas explicaciones se derrumbaron cuando pueblos enteros comenzaron a experimentar apariciones simultáneas. Hombres y mujeres afirmaban ver sombras imponentes junto a pozos, en tejados o a lo largo de crestas distantes. Sus testimonios tenían un hilo común: las entidades no interactuaban, no se acercaban, no atacaban. Sin embargo, su presencia evocaba un miedo abrumador. Es como si los observadores estuvieran siendo medidos o vigilados. Los equipos médicos enviados a estos pueblos no encontraron contaminantes en el agua, fugas químicas ni esporas fúngicas capaces de desencadenar perturbaciones visuales masivas. Las poblaciones afectadas eran físicamente sanas, pero psicológicamente sacudidas. Mientras tanto, en varias zonas anómalas, los dispositivos electrónicos fallaban abruptamente dentro de un radio de varios metros. Los teléfonos se apagaban. Los arranques de vehículos se detenían. Las radios emitían ráfagas de estática que seguían una secuencia rítmica, casi como pulsos codificados. Los ingenieros que inspeccionaron el equipo más tarde notaron patrones de magnetización temporal, indicando exposición a una fuente electromagnética desconocida. Ninguno de los dispositivos mostraba signos de daño permanente, lo que sugería que las perturbaciones no eran destructivas, sino intencionales. Estas anomalías convergentes reavivaron los largos debates en los círculos teológicos. Los eruditos destacaron pasajes del Apocalipsis que describen la desestabilización a escala global antes del juicio divino, y específicamente la descripción de seres cuya influencia sacudiría tanto la tierra como el cielo. Aunque las interpretaciones variaban, los paralelismos con los eventos actuales eran difíciles de desestimar. Detrás de puertas cerradas, los gobiernos respondieron en casi total silencio. Se activaron protocolos de emergencia sin directivas públicas. Las agencias de inteligencia aumentaron la vigilancia a lo largo de las fronteras rurales. Los aviones de transporte militar comenzaron a redesplegar unidades en patrones demasiado discretos para ser casualidad. El mundo de arriba aún no entendía la fuente, pero las señales sísmicas, atmosféricas, psicológicas y proféticas convergían con una simetría inquietante. Como si respondieran a la misma fuerza antigua que se había liberado bajo la tierra.
A medida que las noticias del descubrimiento de la cueva y las anomalías emergentes se difundían silenciosamente a través de las redes académicas, un panel de especialistas de disciplinas no relacionadas comenzó a comparar notas. Lo que encontraron era perturbador. Las inscripciones descubiertas en las paredes de la cámara en 17 idiomas que abarcaban épocas y civilizaciones no eran advertencias aleatorias. El análisis lingüístico reveló que muchas de las frases coincidían con descripciones en la literatura de los anaquitas, específicamente referencias a los vigilantes, un grupo de seres celestiales que descendieron en los tiempos antiguos y que más tarde fueron refrenados debido a su rebelión. Los eruditos proféticos más perturbados por los hallazgos señalaron el momento. Durante décadas, los investigadores que estudiaban la literatura apocalíptica habían propuesto marcos cronológicos aproximados para los eventos del fin de los tiempos, a menudo descartados por la academia principal. Sin embargo, la ruptura sísmica, las 4 huellas divergentes, las perturbaciones electromagnéticas y los avistamientos en todas las naciones se alineaban de manera inquietante con las líneas de tiempo extraídas de los modelos escatológicos. La idea de liberación desde debajo apareció en múltiples tradiciones: hebrea, cristiana primitiva, siríaca e incluso textos paganos que hacían referencia a seres confinados hasta el fin de una era. El debate se intensificó cuando el lingüista presentó una referencia cruzada entre las inscripciones de la cueva y Apocalipsis 9:15, y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. La especificidad de este versículo, hasta la hora exacta, sugería un calendario coordinado establecido mucho antes de que surgiera la civilización humana. Si estos seres eran de hecho los mismos 4 descritos en el Apocalipsis, su liberación no fue ni aleatoria ni prematura. Fue puntual. Los escépticos intentaron enmarcar la discusión científicamente, pero incluso ellos reconocieron la naturaleza sin precedentes de la convergencia. Demasiadas anomalías, demasiada precisión, demasiada alineación con textos escritos miles de años aparte. El consenso creciente entre los expertos interdisciplinarios se expresó con cautela, pero era inconfundible. Los 4 seres liberados por la ruptura pueden no ser arquetipos simbólicos. Pueden ser entidades literales cuyo regreso marca el cruce de un umbral profético. En todo el Medio Oriente, el aire ha cambiado de una manera que desafía la explicación ordinaria. No son solo los terremotos sincronizados, las luces inexplicables en el cielo, los fallos tecnológicos o los avistamientos de figuras oscuras imponentes. Es la sensación inequívoca de que algo antiguo, algo que alguna vez estuvo contenido, ha vuelto a pisar el mundo. La evidencia descubierta en la cámara subterránea, junto con las huellas y las anomalías biológicas, ha obligado incluso a los investigadores más escépticos a admitir que la humanidad puede estar presenciando la reactivación de fuerzas largo tiempo confinadas bajo la Tierra. Para los teólogos, el patrón es imposible de ignorar. Las inscripciones que hablaban de tiempos designados, las 4 cadenas rotas, la liberación calculada descrita en Apocalipsis 9:15, todo se alinea con profecías que muchos creían simbólicas o lejanas. Los 4 seres que se cree que han sido liberados de la prisión subterránea encajan en una secuencia profética vinculada no solo al Apocalipsis, sino también a Daniel, Isaías y antiguos textos extrabíblicos. Su aparición no sería un evento aislado, sino parte de una progresión más amplia. Sellos abriéndose, trompetas sonando, y el mundo siendo empujado hacia una confrontación entre el juicio divino y la rebelión humana. Si estos seres son de hecho los mismos ángeles caídos que alguna vez estuvieron retenidos bajo el Éufrates, su liberación sugiere que la historia ha entrado en una nueva etapa, una que precede al regreso de Cristo. Sin embargo, en medio de las advertencias, la Escritura ofrece tranquilidad. La aparición de señales no está destinada a paralizar a los creyentes con miedo, sino a despertarlos a la realidad del plan que Dios está desarrollando. La profecía no se da para aterrorizar, se da para preparar. En todo el mundo, las personas están escuchando algo que desafía la explicación. Profundas explosiones, similares a trompetas que resuenan desde los cielos, han sido reportadas en ciudades como Shanghái, Praga, Dallas e incluso Jerusalén.
Los videos que documentan estos sonidos han inundado las redes sociales durante la última década. Cada uno captura lo que suena como un cuerno metálico grave que reverbera por la atmósfera, a menudo durante minutos sin una fuente visible. Algunos testigos describen el sonido como escalofriante y apocalíptico. Otros dicen que se siente como una advertencia, una trompeta en el cielo. Lo que hace que estos eventos sean más que meras curiosidades de Internet es la consistencia a través de la geografía y el tiempo. No son casos aislados. Desde los campos nevados de Canadá hasta las calles de Israel, desde los horizontes urbanos hasta las tierras de labranza remotas, los reportes comparten elementos clave. El sonido es fuerte, sin dirección, y a menudo asociado con inquietud o una sensación de presencia divina. Los expertos meteorológicos y sísmicos han ofrecido varias explicaciones que van desde el desplazamiento de placas tectónicas hasta las fluctuaciones de presión atmosférica, pero ninguna ha sido concluyente. Los sonidos a menudo ocurren en días despejados sin actividad geológica, ni patrones climáticos que respalden las explicaciones naturales. Para muchos, el primer pensamiento que surge en la mente es la profecía bíblica. En Mateo 24:31, hoy Jesús predice: «Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Las trompetas son profundamente significativas en la Biblia. Son instrumentos de comunicación divina utilizados para señalar el juicio, la guerra o la llegada de la presencia de Dios. En el libro del Apocalipsis, cada una de las 7 trompetas introduce una nueva fase de juicio sobre la tierra. Jesús dio una advertencia críptica pero poderosa en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, las personas llevaban sus vidas con normalidad, comiendo, bebiendo, casándose, mientras un gran juicio se preparaba para desplegarse. El diluvio no llegó sin advertencia, pero pocos prestaron atención. Hoy, los sonidos que atraviesan nuestros cielos pueden servir un propósito similar. No son el evento en sí, sino un llamado a despertar, a prestar atención, a discernir los tiempos. La pregunta central permanece sin cambios. ¿Estamos presenciando coincidencia o convergencia? Ningún evento único proporciona una respuesta definitiva, pero cuando múltiples señales aparecen a la vez, cambios ambientales, descubrimientos inusuales, inestabilidad global, alienta una reflexión más profunda. La historia muestra que las grandes transiciones a menudo comienzan en silencio antes de volverse inconfundibles. Ya sea visto a través de la fe o la ciencia, la situación que se desarrolla alrededor del Éufrates ha desencadenado una conversación global, y mientras continúe emergiendo nueva evidencia, la discusión no se desvanecerá. La convergencia de la inestabilidad global, la convulsión natural y los fenómenos sobrenaturales sirve como señal de que la humanidad se está acercando a un umbral predicho durante milenios. Y si estas señales convergen tan rápidamente como parecen, entonces el regreso de Cristo ya no es un concepto distante, es una realidad inminente. Si este mensaje te ayudó a entender lo que se está desarrollando, por favor dale me gusta, comenta y suscríbete para que más personas puedan ser informadas. Gracias por ver. Permanece vigilante. Jesús regresa pronto. Pero hay algo más que los medios de comunicación convencionales no están cubriendo con la profundidad que merecen. Mientras el mundo debate si estos eventos son naturales o sobrenaturales, en las universidades teológicas más influyentes del mundo se está llevando a cabo un debate silencioso pero apasionado sobre lo que exactamente significa la palabra atados en el contexto de Apocalipsis 9. Porque no todos los eruditos bíblicos interpretan ese atar de la misma manera. Algunos sostienen que se trata de un confinamiento físico, literal, geográfico, precisamente debajo del Éufrates, tal como lo indica el texto. Otros argumentan que la atadura representa una restricción de autoridad espiritual, una limitación en el poder de actuar sobre el mundo visible hasta que Dios lo permita. Y hay una tercera corriente de pensamiento que propone algo todavía más perturbador, que la prisión no es solo un lugar, sino una condición, un estado de conciencia impuesta desde afuera, y que cuando esa condición se levanta, los efectos no son inmediatos ni dramáticos, sino graduales.
infiltrados, casi imperceptibles al principio hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlos. Esta tercera interpretación cobra una relevancia especial cuando se observan ciertos fenómenos que han ido aumentando de frecuencia en los últimos años. No solo los eventos físicos en el Éufrates, sino los cambios en el comportamiento colectivo de la humanidad. Un aumento en los actos de violencia aparentemente sin motivo, y una erosión silenciosa de los valores que durante generaciones mantuvieron unidas a las comunidades. Una desconexión creciente entre las personas, incluso cuando están más conectadas que nunca a través de la tecnología. Un sentido generalizado de ansiedad y vacío existencial que los psicólogos documentan pero no terminan de explicar. Para los estudiosos de la profecía, esto no es una coincidencia estadística, o es exactamente lo que el libro de Enoch describió como el efecto de la influencia de los vigilantes sobre la humanidad. Corrupción que no entra por la puerta principal, sino por las ventanas, lentamente, mientras todos estamos mirando en otra dirección. Y hablando de mirar en otra dirección, hay algo que la mayor parte del mundo desconoce sobre la historia reciente del río Éufrates, que añade una capa adicional de significado a todo lo que se ha narrado. En los años 90, durante la Primera Guerra del Golfo, y luego más extensamente durante la invasión de Irak en 2003, los movimientos de tropas y la destrucción de infraestructura alteraron de manera dramática el flujo natural del río. Presas que habían sido construidas décadas antes comenzaron a operar de manera irregular. Sistemas de riego antiquísimos, algunos heredados de civilizaciones mesopotámicas, fueron abandonados o destruidos. El resultado fue un cambio acelerado en el ecosistema del río, que los científicos medioambientales comenzaron a documentar con alarma creciente. Pero lo que no documentaron, porque no era su campo de estudio, era la extraordinaria coincidencia de que estas disrupciones ocurrieran precisamente en los tramos del río, que los textos proféticos identifican como el lugar de confinamiento de los 4 ángeles. Geógrafos que han trazado la ruta exacta del Éufrates señalan que el tramo entre la ciudad de Al-Faluya y la desembocadura del río en el Shatt al-Arab corresponde con llamativa precisión a la descripción geográfica que los eruditos bíblicos han identificado como el gran río Éufrates mencionado en el Apocalipsis. No es todo el río, es una sección específica. Y es exactamente esa sección la que ha experimentado los cambios más dramáticos en los últimos 30 años, o en la que ha revelado los cráteres más grandes, la que ha expuesto los sistemas de cuevas más profundos, y la que ha sido el escenario de los avistamientos más perturbadores. Hay otro elemento que merece atención y que raramente se menciona en las discusiones sobre la profecía del Éufrates: la astronomía. En 2020, el mundo observó una rarísima conjunción entre Saturno y Júpiter, los 2 planetas más grandes del sistema solar, que se acercaron en el cielo nocturno hasta parecer casi fusionarse en lo que muchos astrónomos llamaron la estrella de Belén moderna. Esta conjunción no había ocurrido en casi 800 años. Lo que es menos conocido es que los registros astronómicos de la antigua Mesopotamia, la misma región donde se encuentra el Éufrates, atribuían a estas conjunciones planetarias un significado específico: el despertar o la agitación de fuerzas espirituales que normalmente permanecen dormidas. Los sacerdotes astrónomos de Babilonia, que eran también los custodios de los registros más antiguos sobre los vigilantes, realizaban rituales específicos durante estas conjunciones que ellos mismos describían como sellar lo que debe permanecer sellado. La pregunta que algunos investigadores se hacen en voz muy baja es si la conjunción de 2020, que coincidió con el inicio de una pandemia global y una aceleración dramática de los cambios en el Éufrates, fue el evento astronómico que marcó el inicio del debilitamiento de ese sello. No hay respuesta verificable a esta pregunta, pero la pregunta en sí misma ilustra algo importante sobre la naturaleza de los tiempos que vivimos: la convergencia de señales de orígenes completamente distintos, astronómicas, geológicas, arqueológicas, textuales, todas apuntando en la misma dirección, hacia el mismo río, hacia el mismo momento profético. Es algo que resulta cada vez más difícil de atribuir únicamente a la casualidad. Los geólogos que han estudiado los cráteres encontrados en el lecho del Éufrates y en las regiones circundantes
También han notado algo que inicialmente pasaron por alto. La orientación de los cráteres no es aleatoria. Cuando se trazan en un mapa y se conectan con líneas, forman un patrón geométrico que se repite con una precisión estadísticamente improbable para procesos naturales. Específicamente, los cráteres más grandes se distribuyen en grupos de 4, y cada grupo de 4 describe una figura geométrica que se orienta hacia uno de los 4 puntos cardinales. Para los estudiosos de la cábala judía, este patrón es inmediatamente reconocible. Es la configuración que describe la morada de los 4 ángeles guardianes de las 4 direcciones del mundo. Para los geólogos, es una anomalía sin explicación satisfactoria. Para los creyentes en la profecía bíblica, es otra confirmación de que lo que está ocurriendo en esta región no obedece a causas puramente naturales. Las implicaciones de todo esto van más allá de la teología y la geología. Si los eventos del Éufrates son de naturaleza profética, si realmente estamos ante las señales que el Apocalipsis describe como precursoras de los eventos finales de la historia humana, entonces la pregunta más importante no es qué está pasando, sino qué debería hacer cada persona que comprende lo que está pasando. Y aquí es donde la profecía se vuelve no solo un asunto de conocimiento intelectual, sino de responsabilidad personal. Jesús mismo, cuando habló de las señales de su regreso, no finalizó sus palabras con un análisis académico. Las finalizó con una exhortación directa. Velad y orad, 2 verbos activos, 2 mandatos que implican participación, no observación pasiva. Velar significa permanecer despierto espiritualmente, no dejarse adormecer por la rutina, la comodidad o el escepticismo reflexivo. Implica tomar en serio las señales que aparecen, procesarlas a la luz de la Escritura, y vivir con una conciencia de que el tiempo tiene un peso especial que las generaciones anteriores quizás no sintieron de la misma manera. Orar significa mantener abierta la línea de comunicación con Dios, o no como un ritual mecánico, sino como la respuesta natural de alguien que reconoce su pequeñez ante lo que se está desarrollando y busca la sabiduría y la paz que solo la relación con el Creador puede proporcionar. Y hay algo más que se suele omitir en las discusiones sobre profecía. La profecía bíblica nunca tiene como único propósito aterrorizar o generar sensacionalismo. Su propósito siempre ha sido doble. Por un lado, confirmar que Dios conoce el fin desde el principio, que la historia no es un accidente ni una colección de caos aleatorio, sino un relato con un autor que conoce exactamente cómo termina la historia. Por otro lado, la profecía tiene un propósito pastoral y relacional: llevar a las personas de vuelta a Dios antes de que sea demasiado tarde. Cada señal del Apocalipsis, cada trompeta, cada sello, cada copa derramada, va acompañada implícitamente de la invitación a arrepentirse, a regresar, a recibir la misericordia que todavía está disponible. En ese sentido, los eventos del Éufrates, interpretados a través de los lentes de la profecía bíblica, no son simplemente noticias inquietantes de una región geológicamente activa, son una invitación urgente, una invitación a examinar en qué hemos puesto nuestra confianza, a preguntarnos si las cosas que ocupan la mayor parte de nuestra energía y atención, la carrera profesional, los proyectos a largo plazo, las preocupaciones mundanas cotidianas, tienen el peso eterno que les estamos asignando. A contemplar si estamos viviendo con la conciencia de que somos criaturas finitas en un universo gobernado por un Dios infinito que tiene un plan, y que ese plan está llegando a su culminación. La historia del Éufrates es, en su sentido más profundo, la historia de la humanidad. Nació junto a sus orillas. Construyó sus primeras civilizaciones en su valle. Derramó su sangre por el control de sus aguas. Y ahora, según lo que las profecías más antiguas del mundo anticiparon, se prepara para ser escenario de los eventos que cerrarán este capítulo de la historia humana y abrirán uno completamente nuevo. Lo que ocurra después depende, en parte, de si quienes viven en esta generación tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Porque las señales no son nuevas, han estado escritas durante milenios. Lo que es nuevo es que ahora están ocurriendo ante nuestros propios ojos, en tiempo real, no las transmitidas en vivo a cada rincón del planeta a través de una tecnología que quizás también fue prevista por aquel que escribió y todo ojo le verá. El río se seca, las cadenas se han roto, las huellas apuntan hacia el mundo que habitamos,
y la pregunta que cada persona que contempla estos eventos debe responder en su propio corazón es tan simple como antigua. ¿Estás listo? Esa pregunta no es retórica, es la pregunta más real que existe. Y el Éufrates, en su silencioso e irreversible retroceso, la está formulando en voz muy alta para quien tenga la valentía de escuchar. Si este video te movió, si algo en lo que has visto hoy resonó en algún lugar profundo dentro de ti, no lo ignores. Compártelo, comenta. Permite que otros también tengan la oportunidad de hacerse esa misma pregunta vital. El tiempo es el único recurso que no se recupera, y el río lo sabe.